compartiendo en vivo la mañana del 11. Antes de presentarles a nuestro invitado, vamos con Marcela González, que está en vivo en el móvil. Adelante. Gracias, Marce. Bueno, ahí lo vemos a Galo, como está pintando, como está haciendo esta intervención. Vení, Galo, acércate a nosotros. Está con celeste, rojo, negro. Ahora tenés la... No te quisiera dar la mano en este momento, ya nos saludamos. No te quisiera dar la mano en este momento. Bueno, contame qué estás haciendo en este mural que está divino, lleno de colores? ¿Qué significa para vos? Vení, perfilate más para acá, así todos los televidentes te pueden ver. Son como figuras oníricas y componen como una ciudad hipotética, ¿no? Donde se imita a la naturaleza, a la morfología de la naturaleza, y el hombre la transforma en edificios o esculturas. Entonces tenés como estas piezas que son como arándanos. Marcelo lo puede mostrar acá, claro. Esta es como si fueran plantas, ¿no? Esto es como si fueran plantas y el hombre copia y transforma edificios o esculturas. Eso es más o menos Galo, ¿de dónde sos? de Argentina. ¿Y viniste puntualmente para esto o vivís acá? Vivo hace 10 años acá. Ah, bien. ¿Y estos 10 años acá en Uruguay, cómo haces tu arte? ¿Siempre en la calle? ¿Pintás cuadros? Sí, pinto en papel, tinta en papel, y expuse en el Centro Cultural Cablin 2 veces y después en donde pueda. Donde puedas. ¿Qué te Sí. parece esta iniciativa entonces de espacios públicos? La verdad que solo agradecimiento a Viena y a Rubén y al grupo que se formó de artistas, porque muy bueno, muy buena calidad de laburo y muy buena gente en general. Y me parece importante que intervenir estas situaciones donde quedan como sin intervención y a los vecinos les gusta, y a la gente en general y al artista de movida, ¿no? Bueno, y ustedes que lo hacen, nosotros agradecidos con ustedes porque lo hacen de una forma gratuita, ¿no? Sí, Y sí. realmente es su trabajo, hay que destacar esto, ¿no? Que ellos lo hacen de una forma profesional, este trabajo tan lindo que nos dejan a todos después. Todos vamos a poder mirar estos murales, estas intervenciones para toda la población de Maldonado. Tal cual, es una especie de regalo, pero a la vez es mutuo, ¿no? Es como nos dan un lugar, gracias por el lugar, y dejamos una impronta. Bueno, así que, Galo, esperemos que te puedas terminar esto tranquilamente y que además después te podamos ver en otros lugares, ¿eh? Dale, En cuando otros lugares. quieras. Decime, ¿cuándo terminas tu parte mural? Hoy a la tarde la termino. Hoy a la tarde, y arrancaste el sábado. Sí, el viernes. El a la viernes, tarde. un Sí, poquito antes. un poco antes, sí. Bueno, ¿y cuánto es tu espacio? ¿De cuánto es el Son metraje? 11 metros por 5 metros. ¿Alguna vez hiciste algo tan grande? Sí, Sí. 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 No en un lugar tan lindo. Es como impresionante, ¿no? No usan escaleras, usan esas cosas largas. Sí, usamos eso para llaman? fondos, extensores y rodillo. Qué para bestia fondos. soy. Extensores Es y una rodillos, herramienta de claro, trabajo. herramienta de trabajo. También. Además. Esta y esa. Bueno, esa herramienta de trabajo se llama extensor con rodillo. Generalmente es para hacer fondos, y después todo lo que es los detalles se hacen con un pincel. Acá lo bueno es que voy dejando cosas del que pintó antes. Por ejemplo, acá había un cartel de publicidad. Ajá. Y a mí me gustan algunas cosas que voy dejando como en parte de la composición. Ah, mira qué interesante eso. Galo, muchísimas gracias, ¿eh? No, de nada. ¿Algo más que nos quieras contar? No. Ah, Un bien. saludo para Hoy todos. tu gorrito. ¿Un gorrito? Sí, estás muerto de calor. Sí, yo estoy como en otro lugar. ¿viste? No, dale, decías un saludo para todos. Un saludo para todos los artistas, y que busquen concursos y convocatorias, porque hay y salen estas cosas. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, muy bien, Marce, nosotros regresamos en un ratito nada más para cerrar el trabajo del día de hoy. Si nos da el tiempo, y creo que sí, que nos va a dar el tiempo, nos vamos con Marcelo a la playa. Nos vamos a despedirnos de la playa. Sí, Marce, Birrum me dice que está ok. Así que bueno, les dejamos esta imagen de donde está siendo intervenido entonces el predio ferial, que va a quedar hermoso con los artistas que participaron en este llamado de espacios verdes. Así que bueno, la verdad que va a quedar muy lindo, y todos ustedes lo van a poder ver terminado en un par de días nada más. Y siguen, para aquel lado también hay artistas, ¿no? No le podemos, lamentablemente no tenemos tiempo para hacerle a todos los artistas que están trabajando, pero con, como les decía, ¿no? Con este calorcito, la verdad que vale triple la intención. Muy bien, Marcela, muchísimas gracias. Las felicitaciones a todos los artistas que forman parte de este trabajo urbano, un muro enorme de 123 metros, que bueno, con todo este trabajo de intervenciones de estos artistas, estos sí son realmente artistas, va a quedar muy bonita esa zona de la ciudad de Maldonado. Ojalá lo podamos preservar. Volvemos con el móvil más adelante. Ahora, como les había adelantado, nos acompaña el presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP,
el profesor Wilson Neto. Bienvenido, un gusto que nos acompañe. No, un placer estar por aquí. Muchísimas gracias. Más allá de que estamos en campaña electoral y que todo es mirado dos veces y todo pasa por una crítica capaz que exacerbada, si usted tuviera que resumir los resultados educativos, ¿está conforme Neto con lo que se ha logrado o se suma a esta suerte de autocrítica que está haciendo el Frente Amplio, de decir, bueno, hemos cometido errores, algunos muy importantes, tenemos que mejorar? ¿Qué dice usted? Yo creo que se ha avanzado mucho, ¿no? O sea, en este sentido. O sea, nosotros teníamos que a la vez resolver tres situaciones. Por un lado, la inclusión de todos dentro del sistema educativo, fundamentalmente el sistema educativo medio. No todo el mundo participaba del sistema educativo medio. Y por otro lado, para que todos logren aprendizajes relevantes, también innovar en educación. Entonces, estas dos cosas que tienen que articular con una buena comunicación con la sociedad, porque también cuando hay un cambio educativo, también hay que ver esa práctica cotidiana que se desarrolla en los centros, cómo se dialoga con la familia, los padres, para ver qué es lo que está ocurriendo ahí, porque a veces también el mundo adulto tiene expectativas que el sistema educativo avance en función de lo que conoce. Y cuando hay innovación educativa y además hay inclusión de vastos sectores que estaban fuera del sistema, esto de alguna forma hay que construir un relato en cada una de las comunidades educativas para poder socializarlo con quienes la integran. En términos generales, nosotros nos hemos propuesto una cantidad importante de metas. La primera vez que tenemos un presupuesto que se aprueba por el Parlamento que tiene metas cuantitativas, la primera vez. Bueno, y en realidad 3 años estamos en la meta, incorporación de alguna manera de universalizar el acceso a la demanda en 3 años, 4 y 5 años ya está universalizado. Las escuelas de tiempo completo se han más que duplicado, completo y extendido. Estamos hablando del orden de 70.000 niños que asisten en esta modalidad. Toda la parte, digamos, de dinámica de acompañamiento en lo que tiene que ver con el comedor, esa estructura, son más de 270.000 niños que cotidianamente asisten a los comedores en los centros educativos. Y luego también toda esta nueva formación integral de educación primaria, ¿no? Se ha agregado educación física, arte, tecnología. La presencia del Plan Ceibal también ha impactado en una gran disponibilidad de dispositivos a nivel tecnológico, no solamente las salas de videoconferencia que tenemos en todo el país urbano, sino en escuelas, liceos, UTU y formación en educación, sino también distintos dispositivos que a veces solo estaban reservados para algunos laboratorios de algunos, de alguna manera, centros educativos. Eso hoy está muy socializado en escuelas, liceos y UTU y formación en educación. Por otro lado, teníamos el problema que había miles de chiquilines que salían de la escuela con el papelito y nunca llegaban a un primer año. Y después teníamos muchos que llegaban y duraban muy poco en ese lugar. Eso hoy podemos decir, Maldonado, como todo el país, prácticamente el 100%. Estamos hablando de, creo que son 2.139 chiquilines que han egresado de la escuela y están todos ubicados en un primer año de educación básica. Luego hay un seguimiento que venimos haciendo desde el egreso 2015 de primaria hasta la fecha. La corte de los 3 últimos años, estamos hablando del orden de 163.000 jóvenes que han ingresado, y hay todo un seguimiento de trayectorias educativas vinculado a asistencia, calificaciones, situaciones que hay que resolver fuera del ámbito educativo por la dinámica y las situaciones de vida que tienen estos jóvenes, y situaciones que hay que resolver también dentro del centro educativo, modificando prácticas, innovando en educación, organizando el conocimiento desde otro lugar y además preparando los centros educativos para atender a toda esta población que antes estaba fuera, en lugares físicos, pues hemos hecho más de 700 intervenciones de edificios nuevos o ampliaciones importantes. Hemos incrementado en un 174% el presupuesto, hemos aumentado el orden del 100% del 2005 a la fecha el salario real de los docentes, hemos generado más de 2.600 grupos en educación media que han permitido tener presencia educativa en territorios donde antes no existía. Son del orden de 100 los centros educativos nuevos en lugares nuevos, que antes no había presencia educativa, y todo esto nos permite de alguna manera disminuir en términos de resultados. O sea, las promociones han mejorado, en secundaria es clarísimo, en estos últimos 3 años, año tras año, se nota una mejora muy importante que impulsa... Porque se ha hablado de que bueno, se bajó la repetición o se eliminó porque bueno, ya no son tan estrictos los controles y bueno, vamos a promover a los alumnos aunque no estén preparados. Por eso yo digo que es importante ver, en un sistema que es un proceso, ¿no?, que apuesta a la inclusión, y para poder lograr aprendizaje tiene que desatar innovaciones educativas, innovaciones que están envueltas en nuevas concepciones, pone en tela de juicio todo el sistema anterior. Por ejemplo, la repetición. Bueno, la repetición era una garantía de calidad del modelo tradicional. Nunca lo fue. No hay ningún estudio que muestre que sí lo. Sin embargo, quedó en la mente de la sociedad de que, bueno, la repetición era el filtro para garantizar educación. Eso no opera así.
Entonces hay muchas cosas que no operan como tradicionalmente se manejaron en un sistema que solo atendía a algunos, ¿no? A ver, si yo no tenía la fortaleza para poder acercarme a un centro y además la fortaleza para adaptarme al centro, mis oportunidades estaban muy disminuidas de poder transitar por la educación. Entonces, eso hoy ha cambiado muchísimo. La presencia prácticamente es total. Hay situaciones que hay que acompañar porque son muy complejas, de distinta índole. Hay situaciones que hay que seguir trabajando y transformando adentro del sistema educativo, porque el objeto es que cambiar una educación uniforme por una educación singular requiere de un desafío profesional docente, una nueva forma de organización de los docentes, de organización además del conocimiento, para poder generar estos aprendizajes. Y se encuentra muchas veces con un sistema o con propuestas como la que tú planteabas, que lo que pretendían era mejorar el sistema anterior. Entonces acá a veces uno analiza y dice, bueno, a ver, estos planteos, ¿son pertinentes? Estos son pertinentes, pero claro, para fortalecer un sistema anterior. Pero el sistema anterior no permitía la integración de la sociedad en su conjunto, o sea, la inclusión de todos los actores, y menos permitía que estos lograran aprendizajes. Entonces, ese desafío es en el que estamos. Hay un movimiento muy grande en todo el país, ustedes lo pueden recorrer en Maldonado, pero en todo el país. Los actores locales de educación, referentes, inspectores, directores de campus, digo que hay nuevas figuras hoy en los territorios, están todos atrás de las trayectorias educativas de los estudiantes, sus aprendizajes, su asistencia, sus vínculos en el territorio con otros actores, a ver qué dificulta la asistencia cotidiana al centro educativo, y luego una discusión de orden pedagógico muy fuerte, ¿sí? Como creo que hace mucho tiempo no se daba dentro de los centros, porque acá no se trata solo de asistir, sino que tenemos que generar espacios de convivencia, de aprendizaje y de bienestar. Este es otro cambio también, porque a veces el sufrimiento parecía que era parte del proceso de crecimiento o de aprendizaje, y en realidad hoy los sistemas educativos del primer mundo lo que están buscando es el bienestar de los niños, las niñas y los jóvenes al transitar por el sistema educativo, porque un sistema que está planificado, intencional, universal, o sea, es para todos, y hoy están todos a diferencia de hace pocos años atrás, en realidad no puede hacer aflorar al ser humano lo peor que puede aflorar cuando uno está en un ámbito de sobrevivencia. No es lo mismo sobrevivir que vivir con placer el pasaje por determinada estructura, en este caso la educativa. Entonces, son muchas cosas que están en cuestionamiento de cómo se forjó un sistema que tenía un grado de instrucción importante y que hoy tiene que encontrarse con una formación, que es un desafío claramente mayor. Entonces, en términos generales, de todas las metas que yo te proponía, no te voy a enumerar una a una porque son varias, el desafío que tenemos es que hay mayor cobertura en todas las edades, 14, 15, 16, 17 años. Logramos, de alguna forma, encontrar distintas propuestas que logran atraer y contener a los jóvenes y transitar por él y egresar. Y bueno, y tenemos una mejora muy importante, que es de la meta que nos hemos propuesto en egresos de educación básica, y nos estamos quedando cortos en el proceso sobre la meta que nos propusimos de egreso de educación media superior. Durante los últimos 40 años el Uruguay no lograba salir del 20, 25, 30% de egreso, hoy estamos en 43%. En las edades de alguna manera esperables, digamos 18 años, 19 años, estamos mejor, porcentualmente casi un 43% más de egreso que lo que ocurría en los últimos 40 años. Y bueno, y eso nos muestra que la aguja se movió. Ahora, ¿se movió todo lo deseado? No. No, porque nuestras propias metas están por encima. Nosotros pensamos que al 2020, por el movimiento que estamos observando, vamos a estar en el orden del 50%. Y nos quedamos un poco cortos, digamos, respecto a la meta que propusimos. Pero queda un sistema instalado, un seguimiento de trayectorias, innovaciones a nivel educativo, nuevas formas de organización local, estaba muy centralizada la educación, que creo que ha sido un proceso bien interesante. Y respecto a tu pregunta, ¿está conforme? Yo no soy conformista, además siempre están mirando el medio vaso vacío. No, además si no han podido lograr las metas que se habían planteado, no debe haber conformidad. No, pero sí, quizá con el camino que se está recorriendo, pero no con los resultados. Pero estamos hablando del número de metas que nos propusimos, estoy hablando de una. Las otras prácticamente están todas alcanzadas. Yo le quiero preguntar, porque usted ha tenido algunas discrepancias y algunos roces con el INED, que es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que inclusive cuando salió un informe se denunció que Wilson Neto había presionado para que el informe no se publicara todavía porque estamos en tiempo electoral, publíquenlo después. Nosotros estuvimos con la profesora Alex Macei aquí y hablamos del tema, porque el INED estaba revelando de que había metas incumplidas por parte del CODICEN, por ejemplo, de que 4 de cada 10 estudiantes terminaran el liceo. Y dice, la ANEP incumplió 3 de las 4 metas que se fijó al inicio del periodo. 68% de liceales en edad oportuna, estos son los 16 años, que egresen y llegaron a 65%.
Bachillerato en edad oportuna, que el 38% egresen y llegaron al 36%, y que el 60% de los estudiantes con rezago terminara, y lo hicieron el 42%. Usted dijo que los datos no se ajustaban a la realidad, que habían cosas que no eran relevantes, que había temáticas que no habían sido incluidas. Se habló de la UTEC, un desarrollo formidable que tuvo la UTEC en esta última década, y que sin embargo el informe no explica, no habla de la UTEC como cómo se logró ese avance. No hablaba de la UTU, porque en realidad es una versión de la ANEP. La UTEC es un ente autónomo, está afuera. No, pero tú lo has dicho con claridad. Hay tres elementos, o sea, se dijo 68 y se está hoy en 65 y el periodo no terminó. Bueno, eso es el 90 y pico % de cumplimiento de una meta, nunca se analizó de esa manera. Cuando tú decís, a determinada edad estamos en el 30 y pico, estábamos en el 20 y poco, 43% de incremento en esa edad. Se ha mejorado, no llegaron a lo que si uno se mira, habían planteado, si uno mira, decir, bueno, la meta era esta, ¿cuánto llegamos? Y estamos por arriba del 90% prácticamente, o sea, estamos cumplidas, algunas por encima y otras arriba del 90%, o sea, a ver, eso es crítico en un proceso. Cuando uno propone una meta es muy ambicioso. Después tiene que ver, lo que no se discute, y ahí tampoco se discutió en el informe, es qué políticas y qué estrategias permitieron ese movimiento. Porque si yo te digo que en esa edad, en el segundo punto, que de las tres cosas que dijiste, la del medio, ¿no? Se mejoró en un 43%. 43% respecto a lo que tuvimos en los últimos 40 años. Bueno, algo pasó, porque diré que se aplicaron estrategias diferenciadas a lo largo de mucho tiempo y no logramos mover esa aguja. La aguja se movió. Entonces, en definitiva, yo creo que lo que hay a veces es una mirada que va mucho al titular, pero va poco a observar el proceso. El proceso en el cual estamos. ¿En qué está la cabeza de los colectivos docentes, la cabeza de las autoridades, la cabeza de los actores locales? ¿En qué está hoy? ¿En qué estaba antes y en qué está hoy? ¿Y qué logros está permitiendo poner la atención en este seguimiento de trayectoria de los estudiantes, sus aprendizajes y en comprender su historia de vida, ¿no? O sea, lo vital de cada uno de los jóvenes, que algunos de ellos, no hay duda, que da para escribir un libro, toda su historia. Ahora, cuando yo miro eso, digo, bueno, son tres que no, a ver, tres pero con un cumplimiento que están por arriba del 90%. Por eso digo que me parece que a veces es un grito al aire muy fuerte. Respecto al otro aspecto que tú planteabas, nunca dijimos de no publicar, nunca dijimos. Eso es un... Salió Pablo Caggiani a argumentar de que, bueno, en favor de que de repente era mejor esperar que se... Y Caggiani dijo, bueno, salí a argumentar eso a raíz del pedido de Neto. No, ¿será Cayota, Pablo Cayota? Cayota, yo dije Caggiani, está bien, Pablo Cayota, pero mira, no, el tema es así, o sea, a ver, y hoy inclusive estamos viendo algunas discusiones que para mí son gratuitas. Por ejemplo, escuché la semana pasada que se decía que ahí está tratando de poner un freno político a los técnicos dentro del propio INET, ¿no? Ahí ya Neto está fuera, dentro del propio INET. Y no es así, porque los directores de INET son técnicos, no son actores políticos. La única persona que es un actor de alguna manera político y de responsabilidad es quien preside el INET. El resto de los directores que delega la universidad, que delega la ANEP o las instituciones privadas, están en su carácter de técnico, no de representante político de la administración. ¿Cuál es el problema? Que tiene que ver con nuestro planteo. Nosotros analizamos ese trabajo y vimos que era muy insuficiente desde el punto de vista técnico, no daba idea del estado de situación de la educación en el Uruguay. No es un tema político. Si nosotros hemos brindado toda la información en forma transparente siempre, nosotros mismos nos hemos puesto metas cuantitativas que son objetivas, están ahí, y las podés ver por INET, por ANEP, no hay ningún inconveniente porque están publicadas. O sea, no es ocultar información, es tener la seriedad suficiente cuando uno quiere hablar del estado de situación de la educación de un país, tiene que mirarla en su completitud y no tomar una parte, hacer una proyección del todo, inclusive, como tú decías, incluir un espacio no menor como fue la duplicación de la matrícula y los avances en infinidad de nuevas carreras que viene desarrollando UTU. O sea, no estaba considerado. Entonces, cada capítulo tomaba una parte y hacía una generalización de ideas sin considerar el todo. Entonces, lo que nosotros dijimos es, esto puede ser un trabajo como insumo para poder tenerlo, como muchos de ellos nosotros son datos que ya los tenemos, los tomamos como insumo, pero no nos parece serio publicarlos. O sea, por eso acá hay un tema técnico. Acá la discusión que tiene el INEDO inclusive con este proceso es un análisis técnico para darle transparencia, seriedad al instituto. Y no hay una discusión entre técnicos y políticos. Eso no existe. Si tiene total autonomía el instituto para poder hacerlo. Lo que pasa es que tampoco nadie puede hacer hablar un instituto que tiene que ser objetivo y transparente en función de sus intereses. Nadie. Ni Neto ni nadie, ¿no? Entonces, claro, ahí yo creo que hay un problemita que se tiene que seguir trabajando sobre con qué grado de objetividad y transparencia se mira la educación en su conjunto. Y se ve todo el proceso.
Porque uno puede decir, bueno, estábamos acá y ahora estamos acá. Bueno, pero ¿qué fue lo que pasó? Porque la riqueza es cómo logramos mover esto. Y eso fue uno de los planteos que si yo hice, bueno, a ver, ¿y qué pasa sobre las políticas? ¿Dónde están las críticas a las políticas? No aparecen. Son fotografías sueltas de una cosa, sí, de alguna manera incongruente, que de alguna manera nos queda idea de un estado de situación de la educación. Ese fue el planteo. Yo supongo que usted habrá sentido orgullo cuando la ministra de Educación y Cultura dijo, Neto es el José Pedro Varela del quinquenio. Le tiró con una responsabilidad encima muy importante, ¿verdad? Ahora, en función de esto, cuando se habló del cambio del ADN de la educación famoso que dijo el presidente de la República que lo iba a cambiar y bueno, mencionó los nombres que más han recurrido sobre este tema fueron el de Mir y el de Filgueiras, que al poco tiempo los dos dimitieron de la actividad de la dirección de la educación. Acá vemos resultados de que, bueno, nos propusimos una meta y llegamos al 90-95%. ¿Se ha logrado cambiar el ADN de la educación en su óptica? Yo, dos cosas. Primero quiero aclarar, la expresión de la ministra fue en un ámbito acotado que salió de ahí, pero que en realidad lo que quiso referenciar es esto. A ver, Varela logró proponer o generar una propuesta de educación primaria para el país y él no logró verla, ¿no? Porque demoró 100 años que todo el mundo asistiera a la escuela. Bueno, lo que de alguna manera se refería que ahora es el gran desafío con este seguimiento de trayectorias 1 a 1, de lograr que todo el mundo ingrese y transite por la educación media. Un poco por ahí venía esa, sí, no muy feliz comparación. Pero, y lo otro que tú decías, bueno, hay distintos compañeros que por distintos motivos, algunos por decisiones del órgano político del ministerio y otros por temas de orden, valoraciones personales, no continuaron en el proceso de responsabilidad, digamos, de avance del sistema, pero yo quiero ser claro, digo, ahí cuando se generó, eso también generó una mística que no tiene nada que ver con la realidad, porque nosotros no teníamos ningún documento, o sea, los documentos que hoy podemos analizar son del año pasado, no del año 2015, 2016, no hay ningún documento sobre la mesa que dijera, bueno, Neto o la administración en su globalidad de la ANEP no transita hacia estas propuestas que aquí están, digo, si tú las tienes sería bueno saberlo porque no estaban, o sea, eran simplemente titulares de temas que era importante abordar y que luego no se plasmaron en un proyecto. El único proyecto real 2015 fue lo que presentamos al Parlamento, ¿no? La rendición de cuentas, que no eso no es un tema de plata, es un tema de política, de metas, de estrategias, que de alguna forma el Parlamento tuvo toda la oportunidad de analizar, discutir y leer con la responsabilidad que uno entiende que deben hacerse las cosas para luego hacer devoluciones en ese marco. O sea que en definitiva, a ver, la dinámica de las responsabilidades están dadas por las instituciones y por lo que están dispuestos a asumir las personas, ¿no? No puede luego eso involucrar construcciones, diálogos o relatos que no tienen nada que ver con lo que realmente ha pasado ni con las vidas de las instituciones, ¿no? La ANEP es un ente autónomo, por tanto se maneja en función de lo que corresponde a la Constitución y la ley, asume sus desafíos, establece los equipos y bueno, y genera políticas que luego tienen que tratar de instalarse en el territorio. Y eso hace que otras instituciones, por ejemplo como el MEC, en la Constitución y en la ley más general están dadas como coordinadores de la educación, pero nunca hemos tenido discusiones así tan distantes como para provocar esas situaciones que se dieron. Neto, tenemos que cerrar la entrevista. Lo último que le quiero preguntar, hemos visto en el marco de lo que fue la campaña Vivir sin Miedo, en el marco de lo que es esta segunda vuelta electoral, las fachadas de instituciones educativas que lucen banderas que son de corte netamente político-electoral. Muchos dicen se está violando la laicidad. ¿Qué opina usted al respecto? Yo creo que cada actor tiene que, de alguna manera, respetar la Constitución. Es así, ese es el planteo institucional. Después, yo creo que hay algunas cosas que han transitado en algunos errores, que se han intentado corregir o se han corregido, y después hay apreciaciones que se hacen, estas últimas que estoy leyendo, creo que del día de hoy. A ver, los profesores, los docentes, perdón, los maestros, docentes, educadores sociales, maestros técnicos, para nosotros son constructores de política. O sea, en la micropolítica, en forma colectiva, con los demás actores que desarrollan las pautas establecidas a nivel de las políticas, las macropolíticas, son los que tienen la capacidad de tomar contacto con la realidad y procesar las transformaciones. ¿Está validando que haya pancartas que digan la reforma no es la forma? No, lo que estoy diciendo es que los profesores no obedecemos órdenes de ningún tipo. O sea,
ese modelo y esa visión de algunos actores acostumbrados a yo mando y el otro obedece, lo entiendo del planteo de muchos de los actores que surgen, pero no es el docente que tiene el Uruguay ni la política que nosotros hemos transmitido en esto. O sea, el Uruguay no necesita docentes obedientes, necesita docentes creativos, comprometidos con las transformaciones que hay que llevar adelante. Entonces, tanto en lo educativo como en estas otras situaciones, ¿sí? el inducir a los docentes o el obligar a los docentes a tomar decisiones fuera de las propias convicciones que tienen, no existe en el Uruguay de hoy. No me responde la pregunta. No, cómo no, concretamente. O sea, ¿Está bien o está mal que haya no, pancarta? Yo llego a la no. universidad y hay una pancarta que dice... No, pero la universidad yo no Bueno, me voy a entrar en la universidad porque tiene otra forma de gobierno. La forma de, o sea, el ente autónomo ANEP, tenemos claro cómo está constituido, tenemos claro cómo tiene que respetar todos los artículos que involucran a la Constitución y particularmente en esto se ha mencionado en estos días el artículo 58, hay que respetarlo. A veces hay actores que descuidan esto, ¿sí? E involucran a situaciones complejas a la administración que tiene que desatar instrumentos para poder resolver. Pero nosotros, por supuesto, que no estamos a favor de la violación en ningún aspecto de la laicidad, en ningún aspecto. Pero lo que quiero decir, abonando hacia los docentes que queremos, los docentes tienen una gran libertad, pero además tenemos que construir que ese profesionalismo se desarrolle con esa libertad. O sea, nadie manda a un docente a hacer nada que el docente no esté plenamente convencido. Por eso el proceso de innovación educativa, el proceso de transformación, ¿sí? Tiene que ser así, un proceso que cada vez va convocando a más personas a reflexionar y debatir sobre esto, pero ningún docente del Uruguay, y sería horrible, o sea, no es el docente que necesitamos si es arrastrado por la opinión de un mando medio o un intermedio sin él tomar su propia postura frente al tema. Neto, lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Un placer conversar con usted. Bueno, como siempre, un saludo a toda la sociedad de Maldonado y bueno, a seguir juntos, cada uno construyendo el relato que entienda es lo que le ha tocado vivir en su entorno, ¿no? Estamos en un momento donde, por distintos motivos, hay generadores de opinión que van más allá del contacto y el vínculo con las personas y bueno, y generan, en la educación le ha pasado, no es ahora, la educación ha pasado en todo el periodo, ¿no? Poco acercamiento con lo que está viviendo la gente y lo que están viviendo los niños y los jóvenes y la conversación o el diálogo, digamos, con las comunidades para ver cómo construimos y defendemos esta herramienta absolutamente fantástica que tiene el Uruguay, que es el sistema educativo público nacional. Gracias por compartir estos minutos. A las órdenes. Muchas gracias. Señoras y señores, pausa, ya volvemos. Llega la seguridad informática con José Luis López.